Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una buena semana. Qué bueno volvernos a ver, qué bueno estar aquí otra vez para adorar al Señor y espero que hayan disfrutado la adoración con los cantos esta mañana. Qué hermoso decirle al Señor, poderoso eres, Señor, poderoso eres, majestuoso, digno de toda alabanza. El Señor realmente en su creación muestra quién es Él. Y eso estamos en esta serie, Dios, ¿cómo es? Estamos hablando de la magnificencia de Dios, la grandeza de Dios, quién es Dios, cómo es Dios y qué es lo que Dios hace y cómo es que Dios se ha manifestado y se ha revelado a nosotros. Así que esta mañana vamos a continuar con esta serie hablando acerca de la persona de Dios, conociendo más a Dios, introduciéndonos más sobre quién realmente es ese Dios. Pero antes déjenme darles una buena noticia. Quiero compartir con ustedes, algunos ya saben, algunos han visto ya, pero estamos orando con la ayuda de Dios poder abrir nuestras puertas el domingo 12 de julio. ¿Qué les parece? Una bendición. 12 de julio, anoten en sus calendarios, vamos a volver a nuestro edificio para poder adorar al Señor juntos como familia. Yo sé que algunos han estado esperando esto, yo sé que algunos han estado emocionados y preguntando, pues quiero que sepan de que el tiempo se está acercando. Y casi que un poquito menos de un mes estaremos, primero Dios, si el Señor lo permite, estaremos juntos reuniéndonos para adorar al Señor. Obviamente van a haber algunas cosas de logística nuevas. Esta es una nueva normalidad que estamos teniendo ahora. Van a haber algunos cambios que vamos a tener que adaptarnos a ellos. Vamos a estarles dando información posteriormente sobre detalles, qué vamos a hacer con el asunto del tema de los niños, qué vamos a hacer con el tema de los ancianos, cómo vamos a venir a la iglesia y cómo vamos a estar. Vamos a dar más detalles y esperamos que ustedes nos ayuden porque queremos que ustedes tengan seguridad, que ustedes se sientan cómodos de venir y que podamos tener un ambiente de adoración juntos, agradable al Señor, pero a la vez que podamos también estar en un ambiente seguro. Y de eso se trata. Así que por ahora ese es el plan. Si algo cambia, si la situación cambia en la ciudad, pues entonces eso nos hará hacer algunos ajustes a esto. Pero por el momento el plan es 12 de julio. Y la hora pues obviamente va a ser a las 11 de la mañana, que es cuando es el horario regular de nuestro servicio. Así que espero que sea de bendición esta noticia para ustedes y les emocione también lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Así que para introducir esta mañana hemos estado prácticamente hecho una introducción sobre quién es Dios, la importancia de poder conocer a Dios. ¿Cómo es Dios? Si nos preguntara cómo es Dios, ¿cómo lo describirías tú? ¿Qué dirías acerca de ese Dios? ¿Qué dirías acerca de ese gran ser que adoramos, que le cantamos, que le rendimos servicio, que le ofrendamos? Ese gran Dios a quien no hemos visto, pero tenemos una experiencia real con Él. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos, pero describirlo no es tan fácil. Pero cuando vemos atributos de Él que nos ha revelado en su palabra, donde Él nos ha dicho y nos ha mostrado cómo es Él, su carácter, sus cualidades, sus deseos, su plan y su voluntad, eso cambia nuestra perspectiva. Y ya no necesitamos, honestamente, no necesitamos tenerlo físicamente a Él frente a nosotros para decir, oh, así es Dios, mire, Dios es de pelo así, de cuerpo así. No, ya no necesitamos eso, porque todas sus características, todos sus atributos describen tanto de Dios que todavía le estamos conociendo. Todavía estamos nosotros tratando de conocer y ampliar nuestra conocimiento y entendimiento acerca de ese Dios. Y sabe una cosa, nunca se va a acabar eso, porque Dios es tan grande que nuestro entendimiento de Él es tan limitado, tan chiquito en nuestro cerebro, es tan pequeño que no podemos entender todo de Dios. Pero lo especial es esto, como dijimos la semana pasada, lo emocionante es que siempre hay algo nuevo de Dios que podemos conocer.
Siempre hay una característica nueva de Dios que podemos ampliar y conocer y entender en nuestra vida. Siempre nos vamos a enamorar de ese Dios porque hay tantas cualidades en Él que hacen que nuestra mente desee más, nuestro corazón desee más de su presencia, de su persona. Y eso lo hace a Dios especial. Hoy esta mañana vamos a hablar de 3 características en una de ese Dios. Es que Dios es infinito, Dios es eterno y Dios es autoexistente. Las 3 características en sí están encerrando algo de Dios, su infinitud, su grandeza, su eternidad y su autoexistencia lo hacen un ser diferente, especial. Y honestamente, no hay ningún Dios que pueda compararse a Él. No hay nadie que pueda compararse a Él. Cualquier cosa que el hombre esté creando o que llame Dios, que no sea nuestro Dios, el Dios de la Biblia, va a ser exactamente pequeñísimo, ínfimo, de una manera tan pequeña ante ese Dios tan grande que nosotros tenemos. Un Dios que es infinito, un Dios que es eterno, un Dios que autoexiste, que nadie lo creó. Él es autoexistente y Él es infinito, su infinitud es grande. El Salmo 147:5 dice estas palabras hermosas: excelso es nuestro Señor y grande su poder. Su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito. Y por infinito queremos decir que Dios no tiene límites, que Dios no tiene fronteras y que Dios sencillamente no tiene final. Dios no tiene final. Lo que Dios es, lo es sin límites. Imagínense un Dios que no tiene límites. Todo lo que Dios es, lo es sin límites y sin fronteras. Dios no tiene fronteras. Dios no tiene algo que podamos decir, ahí termina. Ahí se acabó Dios, o esto no lo puede hacer Dios, porque Dios es ilimitado. Dios no tiene límites, Dios no tiene fronteras. En otras palabras, Dios es inagotable e infinito. Y eso es lo maravilloso de este Dios que nosotros adoramos. Es un Dios inagotable, nunca se va a acabar, nunca va a nuestra mente decir, basta ya, es suficiente, porque es tan grande, tan maravilloso, tan excelso que podemos seguir conociendo de Él. El Salmo 119:96 dice: he visto que aún la perfección tiene sus límites. Lo que nosotros llamamos perfección tiene sus límites, dice el salmista. Pero solo tus mandamientos son infinitos. Y una cosa que debemos entender es que la palabra, como cuando aquí se refiere a mandamientos, la palabra está relacionada con la esencia de quién es Dios. Porque incluso Jesús es la palabra viviente de Dios. Entonces hay una conexión y el salmista David decía, no, aún los mandamientos de Dios son infinitos. Son infinitos porque reflejan los mandamientos de Dios, reflejan y explican y exponen quién es realmente Dios. Así que cuando hablamos de peso aquí en la tierra, hablamos de peso, de distancia, de longitud. Esas son formas cuantitativas porque nuestra mente mide las cosas de una manera o de otra. Estamos midiendo las cosas. Los objetos tienen medición, tienen medidas. Los objetos creados tienen límites, pero Dios no lo tiene. Dios es un Dios ilimitado. Dios existe por sí mismo y Él es absoluto. Y todo lo demás, realmente todo lo que existe es relativo, pero Dios es absoluto. Dios es grande, Dios es absoluto, Dios existe por Él mismo y no hay nada que sea lo suficientemente grande, ni sabio, ni maravilloso que se compare a Él. Él es la magnitud de todo eso. Imagínese usted lo más maravilloso que usted pueda ver aquí en la tierra. Dios todavía es infinitamente más grande que eso. Lo más sorprendente que nosotros podamos ver aquí en la tierra, eso no se compara con Dios. Yo estuve hace unos años con mi esposa, estuvimos en el Gran Cañón del Colorado. Un asunto espectacular, ver aquellas rocas, aquellos precipicios grandísimos, como una grieta grande en ese cañón, recibiendo el aire, viendo los diferentes matices y colores, aún dentro de las rocas y la poca vegetación que hay allí.
es un cuadro precioso, hermoso. La vista no se cansa de ver eso tan bonito, pero cuando uno va y está viendo y recorre ese lugar, sabe que allá termina. Y mira para el otro lado a la derecha y allá termina, se acaba. Cuando regresábamos de ese lugar, en el avión, pude ver por la ventanilla del avión, pude ver el Gran Cañón, pero era como una maqueta, un cuadro que estaba puesto sobre la tierra, con un principio y con un final, con un espacio limitado. Es algo maravilloso. Si usted no ha tenido la experiencia de ir a ese lugar, es maravilloso, es lindo. Y así hay otros lugares en el mundo. De hecho, hace años se sacó algo que se llamaba las 7 maravillas del mundo. Luego se sacó algo que se llama las 7 maravillas modernas del mundo. Todas esas cosas son maravillosas, pero nunca se comparan con nuestro Dios. La Biblia nos describe a un Dios que es tan maravilloso que todo lo demás que podamos nosotros alcanzar y ver es relativo, pero nuestro Dios es Dios maravilloso, es un Dios que no conoce medida. El autor A.W. Tozer dijo estas palabras: si Dios conociera solo el 99% de todas las cosas conocidas, dejaría de ser Dios. Imagínense que Dios conoce todo, pero 99%, le hace falta 1%. Ya con eso Él dejaría de ser Dios infinito. Con eso dejaría de ser el Dios que lo sabe todo, que conoce todo. Así que dice él, si Dios tuviera todo el poder, excepto un poquito, que le faltara un poquito de todo ese poder, pero después de ese poquito tuviera todo el poder, dice, entonces ya no tiene poder infinito. Ya no es un Dios con poder infinito. Si Dios, dice él, tuviera bondad, pero hubiera un punto en el que Dios no fuera tan bueno, un puntito, algo tan chiquito, entonces ya no sería nuestro Dios y Padre. Él dice, si Dios tuviera 99% de amor incondicional, pero no todo el amor, porque tiene 99%, le hace falta 1%, entonces Dios todavía ya no sería Dios. Si Dios necesita para ser Dios, lo que Dios necesita es ser total, completo. Para ser Dios debe ser infinito en todo lo que es. No puede tener límites ni fronteras, porque si Él llega a tener límites y fronteras, deja de ser Dios. Y el Dios que la Biblia nos muestra, el Dios en que usted y yo hemos creído, si usted ha creído en ese Dios eterno, en ese Dios maravilloso que la Biblia nos describe, que el Evangelio nos predica, si usted conoce a ese Dios, usted conoce al Dios infinito, más maravilloso que puede existir, un Dios que no tiene fronteras, un Dios que no tiene límites. ¿Qué le parece de ese Dios? Eso acabamos de cantar aquí, ¿verdad? Que cómo los cielos describen esa gloria de Dios, cómo los cielos y las plantas y la naturaleza nos impresiona acerca de ese Dios. Pero ¿sabe una cosa? Que ese Dios infinito, ese Dios que no tiene límites ni fronteras, ese Dios que es grande y maravilloso, ese Dios que de ninguna manera se limita porque Él es ilimitado. Ese mismo Dios es el Dios que se complace consigo mismo en lo que hace y en sus obras. Ese Dios se complace en sus obras. Dios se complace consigo mismo y se regocija. Él le da mucho gozo y alegría en su propia perfección. Y la Santa Trinidad, la Divina Trinidad, se complace consigo misma. Dios se deleita en sus obras. Por eso cuando en el primer capítulo de Génesis, donde habla de cómo Dios día a día fue creando la tierra, decía cada vez que Él terminaba algo ese día de hacer algo con su palabra nada más, ni siquiera necesitó trabajar en eso, sino que con su palabra lo dijo y fue hecho. Dios decía, y vio Dios que era bueno. Siguiente día terminó de crear, Dios dijo, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Él se deleita en eso. Cuando culmina la creación y crea al hombre, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Así que Dios se complace de lo que hace. Dios se complace a sí mismo de trabajar para Él mismo, de servir
a su creación, pero para la gloria de Él mismo. Dios se complace de eso, Dios se deleita en lo que ha creado. Y esto puede sonar un poquito así como egoísta, pero realmente no lo es, porque no hay cosa ni persona más grande que ese Dios. Y por lo tanto, eso quiere decir de que no hay nadie con quien se pueda comparar. Y definitivamente no. Así que Dios se complace en sí mismo, en su propia perfección y en la perfección de su obra, porque Dios considera su obra, la considera perfecta. Cuando Dios creó las plantas, cuando Dios creó los animales, los creó perfectos. Cuando Dios creó al hombre, nos ha hecho a nosotros seres perfectos. Perfectos. Porque no hay otro ser en otro lugar que sea tan perfecto como el hombre. Interesante, ¿no? ¿Cómo es que Dios nos ha hecho a nosotros seres perfectos? Fíjense que dice, la ciencia dice de que el hombre comparte con ¿cómo se llama? El mono comparte el 97% del ADN. Las cualidades del ADN son 97% parecidos. Y por eso es que muchos inventaron de que de ahí venía el hombre, pues del mono, ¿verdad? El hombre surgió, evolucionó y salió del mono, por ese 97% del ADN. Pero en realidad no es así. No, eso no hace que el hombre venga del mono. Pues déjeme decirle por qué, en parte. Descubrió la ciencia luego que el ser humano, el hombre, comparte con la ballena el 99% del ADN. Y nadie ha sacado una teoría diciendo, venimos de la ballena, somos descendientes de la ballena. No dicen eso. Con el mono es 97%, con la ballena es 99%. No, Dios ha diseñado al ser humano tan perfecto que el ser humano, aún con ese 1% que hace falta para ser igual el ADN con la ballena, hace una gran diferencia en el ser humano y nos hace tanto perfecta a la ballena como perfectos a nosotros, perfecto al mono como perfecto a nosotros y diferentes. Solo lo puede hacer eso un ser que es infinito, que es ilimitado, que tiene todo el poder. Solo lo puede hacer un ser que es autoexistente, que no necesita una masa para empezar a formar y dar forma a algo. Así que Dios se deleita en todo eso, se complace en que lo que ha hecho lo ha hecho perfecto. ¿Y sabe qué más hizo perfecto Dios? La obra de redención. La redención no fue una tarea fácil para Dios. Redimir a aquellos, perdonar a aquellos que son su creación y que le fallaron y que se rebelaron contra Él. Y Dios decide hacer una obra redentora tan hermosa de su propia voluntad, con su propio deseo. Y dice la Escritura que Él se complació de eso. A Él le dolió, sí, fue difícil, sí, pero a Él se complació y por eso mandó a su Hijo. Y desde el principio, cuando su Hijo Jesús fue bautizado en Mateo 3:17, dice, y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. O sea que Dios envió a su propio Hijo para hacer la obra de redención en la tierra. Y Él se complació en su propio Hijo, y Él se deleitó en su propio Hijo, y Él se deleitó en lo que estaba pasando en esa obra de redención, aunque le dolió a Él, aunque era para rescatar a su propia creación que le había fallado. Y eso es maravilloso. Así que Dios se complace de su creación, Dios se deleita en su creación, Dios se deleita en lo que ha hecho. Y eso es maravilloso. Que Dios se deleita, mi estimado hermano, en usted. A Dios le complace tenerle. A Dios le complace y se deleita en que usted sea parte de su creación. A Dios le complace y le deleita que usted participe en esa obra maravillosa de creación que es Él, perfecta y que le adora. Dios se complace en eso. Ese Dios ilimitado, infinito, autoexistente y eterno, se complace en nosotros. ¿Conoce usted a ese Dios? Ojalá que sí. Porque si usted no conoce a ese Dios,
se está perdiendo lo mejor de su vida, tener una relación personal con el Dios infinito, eterno y majestuoso. Pero también una cosa importante es que Dios no tiene origen. Dios no tiene un principio. Y la palabra origen normalmente la aplicamos para las cosas que son creadas. Comienzan aquí, terminan allá. Este es el origen. Empezó acá y termina acá. Aún el hombre tenemos origen. Pero Dios tiene existencia en sí mismo. Él no tiene un origen. Él es existente en sí mismo, mientras que todas las cosas que hay en la tierra han sido creadas, se originaron necesariamente en algún lugar, en algún momento, en algún espacio en la tierra, o aún en la Vía Láctea, o en el espacio, en el universo. Pero aparte de Dios no hay ser alguno que haya sido su propia causa. Dios no tiene un origen. Dios no tiene alguien que diga, yo hice a Dios, yo te creé, yo te formé, yo te hice tú comenzaste aquí. Dios no tiene eso. No tiene origen. Él es infinito. Él no tiene principio. Habacuc 1:12 decía, Habacuc cuando está hablando acerca de Dios y refiriéndose a Dios decía, tú, Señor, existes desde la eternidad. Ahora, piensa en eso. ¿Cómo es eso? Desde la eternidad. ¿Cuándo hemos estado nosotros en la eternidad? Nunca. Dice, desde la eternidad, tú, mi santo Dios, eres inmortal. Señor, tú existes, dice, desde antes. Lo que yo pueda conocer, lo que yo pueda entender, apenas es limitado a lo que realmente, a quien tú eres, desde cuándo tú existes. Tú existes, Señor, desde la eternidad. Tú existes desde la eternidad, Señor. Nadie te creó. Has estado ahí. Y eso es maravilloso. Que el Dios que nosotros adoramos es un Dios que ha existido siempre. Pero que un día en su pensamiento, en un momento en su pensamiento, en su eternidad, decidió crearnos a nosotros y formar en nosotros aquí este planeta Tierra y poner al hombre aquí. ¿Saben una cosa? Dios no necesitaba hacer eso, pero lo hizo por sus cualidades, por su amor, porque Él en su amor, en su gran misericordia, Él deseó este momento de tener una relación personal con el hombre. Así que Dios realmente no tiene origen, es infinito, ha estado todo el tiempo, no tiene alguien o una causa que pueda decir que lo creó. Ahora, Dios decidió, cuando hizo el plan de redención, Dios decidió enviar a su Hijo, Jesús, para mostrarnos el resplandor de su gloria, de quién es Él, para revelarnos quién es Él. Hebreos 1:3 dice esto, el Hijo, o sea Jesús, es el resplandor de la gloria eterna, la fiel imagen de lo que Él es. Note, estas palabras son profundas. El autor de Hebreos está diciéndonos, Dios se ha revelado a través de su propio Hijo, porque dice que es la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas, no con sus manos, sino con su palabra. Exhala esa palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Entonces, lo que está diciéndonos es, Jesús, el Hijo de Dios, es el resplandor de la gloria de Dios. Conocer a Jesús es conocer la gloria eterna de Dios. Conocer y tener una relación personal con Jesús es entender realmente al Dios eterno, al Dios infinito, autoexistente y eterno. Es conocerlo, conocer esa gloria de ese Dios. Además, dice él, que es la fiel imagen de lo que Él es. Si usted quiere tener un cuadro de cómo es Dios, una foto, digamos, de cómo es Dios, el Dios eterno, es conociendo a Jesús. Y cuando conocemos a Jesús y tenemos una relación personal con Jesús, conocemos al Dios eterno. Y dice que Él sostiene todas las cosas con su palabra. Lo que nos está enfatizando acá es que el mismo Jesús es el Dios creador, porque Él sostiene
con su palabra todas las cosas. Él te sostiene a ti y me sostiene a mí. Y entonces ese Dios se deleita en su creación, se deleita sosteniéndonos, se deleita sosteniendo su creación y viendo su creación y haciendo cosas por su creación. No abandona su creación, sino que la protege, la cuida. Así que una de las marcas maravillosas de Dios en el hombre ha sido el hecho de que Dios le dio al hombre una capacidad de tomar decisiones morales. Y eso es lo que llamamos libertad o libre albedrío. Dios nos dio a nosotros la libertad y la capacidad de tomar decisiones morales. Y haciendo uso de esa capacidad, lamentablemente, el hombre decidió ser independiente de Dios, apartarse de Dios, y confirmó su decisión desobedeciendo de forma deliberada el mandato de Dios cuando Dios le dijo: no comas de ese árbol. Lamentablemente el hombre decidió independizarse, separarse, y este acto violó la relación que de forma normal había entre Dios y su creación, cuando Dios, dice la Escritura, que bajaba para platicar con Adán, para conversar con Adán y Eva. El hombre rechazó a Dios como fundamento de la existencia y lanzó Dios al hombre fuera del huerto, porque el hombre había rechazado a Dios, su existencia, su presencia, su relación con Él. El hombre natural o el hombre incrédulo sigue haciendo lo mismo hoy. Cada vez que el hombre peca, cada vez que el hombre rechaza a Dios, cada vez que el hombre rechaza el Evangelio, es porque reta la autoexistencia de Dios con relación a su propia existencia. Es como que si el hombre le dijera: tú eres Dios, tal vez, pero yo no te necesito. No creo que tú tengas todo el poder, no creo que tú tengas toda la capacidad. Y cada vez que el hombre, el ser humano, está rechazando a Dios, está rechazando su existencia. Entonces, Dios desea realmente restaurar esa relación con el hombre. Dios desea que el hombre se convierta de ese yo, de ese egoísmo que tiene, a tener un corazón humilde y a reconocer que Él es ilimitado, es limitado, que somos limitados. Nosotros como seres humanos somos muy limitados y necesitamos la presencia de Dios para entender la magnitud del Dios que tenemos. Por eso Pablo le dijo allá a los corintios, en 1 Corintios 2:14, les dijo: miren, el hombre natural, o sea, el hombre inconverso, el hombre incrédulo, el hombre sin Dios, no aceptan las cosas del Espíritu de Dios, porque le parecen locura, para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. El hombre natural no entiende eso. Cuando el hombre no reconoce a Dios, está usurpando, robándole el trono que solo le pertenece a Dios. En otras palabras, el hombre se sienta en su propio trono, en un trono robado, porque le está quitando a Dios el trono, la autoridad sobre su vida, el señorío sobre su vida. Y por eso, por más que trate de hacer buenas obras, va a ser inútil. Si sus mejores deseos, sus mejores obras, incluso religiosas, Dios las desecha, porque Dios lo que quiere es el trono de nuestra vida. Dios quiere que entendamos que Él es ilimitado, que Él tiene todas las capacidades y que Él puede, incluso tiene la capacidad de vivir en nuestro corazón y guiarnos y ser amo y señor de nuestro corazón. Y solo cuando el hombre le haya devuelto a Dios el trono que le ha robado, entonces Dios va a ver con buenos ojos las obras del hombre. Así que Dios realmente es un Dios grande, hermanos. Es un Dios ilimitado. Es un Dios que se deleita en su creación y que desea que nosotros percibamos, recibamos, respiremos ese control que Dios tiene ilimitado de las cosas, ese poder que Dios tiene infinito, ese ser que es sin fronteras, sin nada que le ponga tope, sin nada que lo pueda parar y decir: hasta aquí, Señor, hasta aquí, ya aquí termina Dios. No, ese Dios es tan grande que nos mira realmente con sus ojos de amor a nosotros, su creación, para que comprendamos realmente que Él nos ama, quién es Él, y que entendamos cómo es Él, y que percibamos cómo es Él. Así que
ni siquiera intentemos vivir independiente de Dios. Si yo quiero animarle a 3 cosas esta mañana para cerrar, ¿cuál va a ser su respuesta en esto? ¿Cómo, si conocemos a ese Dios que es infinito, autoexistente, eterno, ¿cómo debo venir yo a ese Dios? ¿Cuál debe ser mi respuesta ante ese Dios tan grande? 3 cosas que creo que son clave para nosotros. El número 1 es reconocer que cada acto, cada vez que yo intento vivir independientemente de Dios y de sus estatutos, cada vez que yo me rebelo ante sus estatutos y trato de hacer mi voluntad y vivir en mi voluntad, es un rechazo total a su infinitud, es decir, el ser ilimitado y autoexistente que es Dios. Es como si la creación le dijera a su creador: no te necesito. ¿Se ha fijado cuando los niños los llevamos de la mano, cuando están pequeños los tomamos de la mano y los llevamos para que no se nos caigan? Porque sabemos de que hay agua ahí, porque sabemos que hay piedras y se pueden resbalar. Nosotros les tomamos las manos. Pero llega un momento en que los niños quieren soltarse de uno, porque ellos piensan que ellos pueden solos. Y nosotros como padres sabemos que no pueden solos. Nosotros como adultos sabemos de que necesitan nuestra mano para caminar. Así es lo que Dios nos dice: no intentes vivir independiente de mí, no intentes de hacer tus cosas por ti mismo, no intentes desobedecer mis mandamientos, porque te vas a caer, porque vas a fracasar, porque el que tiene el poder soy yo, porque el que es ilimitado soy yo. Porque el que es infinito soy yo, y yo sé cómo puedo protegerte, y yo sé cómo puedo ayudarte. Así que no intentemos en ningún momento de vivir independientemente de Dios. Cada vez que actuamos con injusticia, cada vez que actuamos con racismo, cada vez que actuamos con robos, cada vez que robamos, cada vez que hay abortos, cada vez que hay egoísmo, cada vez que hay cualquier otra cosa contra el carácter de Dios, estamos rebelándonos contra el Dios infinito. Estamos rebelándonos contra el Dios maravilloso. Estamos diciéndole a Dios: no te necesito. Y eso no es lo que acabamos de cantar. Le dijimos: Señor, tú eres digno. ¿Es Dios digno solo con las plantas, con los animales, con la naturaleza? ¿O es digno Dios realmente de estar en mi corazón? El que soy indigno soy yo. Dios es siempre digno. Dios es glorioso. Y Dios quiere que nosotros reconozcamos cada vez, cada día, eso en nuestras vidas. Por eso no hay espacio para el orgullo, no hay espacio para tratar de ser yo el héroe, de ser yo la persona que sobresale. Es Dios en mí. Y por eso la semana pasada hablamos de que necesitamos más de Dios y menos de mí, más de Dios y menos de mí, más de Dios y menos de mí. Segundo, que creo que es una cosa importante, es que si no hay nada que limita a Dios, tampoco hay nada que lo sorprenda. Y eso debemos tenerlo claro, hermanos. Si no hay nada que limita a Dios, entonces tampoco hay nada que lo sorprenda. Y por eso, eso se convierte para nosotros en la mayor seguridad de nuestra vida, la más grande seguridad que puedes tener como creación. No busques seguridad en nada más. No busques seguridad en el dinero, no busques seguridad en el trabajo, no busques seguridad en una persona, no busques seguridad en un matrimonio. Eso no es la seguridad más grande que podemos tener. Nuestra seguridad está en el Dios que no tiene límites y que nada le sorprende. ¿Tú crees que Dios está sorprendido de esta pandemia? ¿Tú crees que Dios está sorprendido de lo que está pasando aquí en la tierra? En ningún momento. Él no está sorprendido. Él quiere realmente que nosotros estemos seguros y convencidos de que nuestra mayor seguridad está en Él. Y por último, tú y yo, necesitamos ejercer nuestra fe. Ejercer mi fe, que tú puedes decir: yo necesito ejercer mi fe y mi confianza plena en Dios cada día, en cada circunstancia, en las tormentas de la vida y en los tiempos de bonanza, en los tiempos buenos. Ejercer mi fe significa que yo voy a amarle, que yo voy a buscarle, que yo voy a obedecer sus mandamientos, que yo voy a permanecer en Él. Y eso es lo que dijo Jesús en Juan 15. Dijo: si permanecen en mí y mis palabras
pidan todo lo que quieran. Si permanecen en mí, dice, ustedes van a dar mucho fruto. Solo aquel que permanece en mí, que se queda conmigo, que está buscándome, que tiene una relación conmigo, puede realmente entender la bendición de poder tener una relación con el Dios eterno, con el Dios preexistente, con el Dios infinito, con el Dios que es autoexistente. ¿No le parece que tenemos un Dios maravilloso? Y que damos por sentado muchas veces que ese Dios tiene que hacernos cosas, tiene que decirnos cosas, tiene que hablarnos tiene que responder rápido a mis peticiones. Y con qué facilidad nosotros abandonamos a ese Dios. Con qué facilidad ignoramos a veces lo que Dios dice. Con qué facilidad vemos con simpleza su palabra. Con qué facilidad nos hacemos a un lado sus mandamientos para seguir nuestra vida independiente, pretendiendo que nosotros sí podemos. No, hermanos, este es el Dios sin límites, que decidió en su eternidad, en su gloriosa presencia y su glorioso pensamiento, decidió tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y si no tenemos una relación personal con Él, qué desperdicio de vida el que estamos viviendo. Porque cada vez que vivimos nosotros independientes de Dios, realmente el fracaso está a la puerta, a la vuelta de la esquina en nuestra vida. Así que te quiero animar a que conozcas a ese Dios, que entiendas a ese Dios, que ames a ese Dios, que busques a ese Dios, que te deleites en obedecerlo, porque Él tiene toda la capacidad para cuidarte y para darte a ti lo que realmente necesitas. Vamos a orar. Señor, oramos en esta mañana, agradecidos porque te conocemos, agradecidos porque te has revelado a través de tu Hijo Jesús, porque hiciste un plan de redención maravilloso, porque no nos abandonaste, Señor, y porque tienes todas las capacidades que para nosotros son inimaginables y podemos tener la mayor de nuestras seguridades. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra roca, tú eres nuestra fortaleza en todo momento, en toda circunstancia, aún en las pequeñeces de nuestra vida. Tú eres ese Dios grande y maravilloso. Señor, que pongamos nuestro corazón humillado delante de ti. Señor, quita el orgullo, quita cualquier intento de vivir independiente de ti. Y haz que yo mengüe, Señor, y que tú crezcas en mí. Que yo mengüe, Señor, y que tú crezcas en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén.